que carga. Vamos a seguir hablando acerca de las metodologías. Veíamos la semana pasada también lo referente con el tema de las nuevas metodologías o las innovaciones que se están teniendo en el campo de microfinanzas. Muchas de las organizaciones están migrando ya hacia sistemas mucho más ágiles, mucho más con fortalecer los sistemas operativos de las instituciones. Y eso pues va a repercutir en una metodología de otorgamiento de créditos mucho más ágiles. El problema es que no todas las organizaciones de microfinanzas lo están haciendo. Hay algunas que se están quedando rezagadas y el principal problema es que la competencia no para. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como organizaciones en microfinanzas? Ir evolucionando de la misma forma en que avanzan las microfinanzas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si nos quedamos rezagados en algún punto del otorgamiento de créditos, obviamente el crecimiento de las instituciones va a reducirse. Entonces, ¿cómo nosotros vamos creando metodologías de crédito? Pues básicamente con lo que ustedes hacen diariamente en el campo. Aquí sí ya estamos, ¿verdad? Ya tenemos, ya tienen imagen. Sí, ya lo tenemos. Excelente. Entonces veíamos la semana pasada cómo nosotros vamos a ir agrupando o cómo vamos a segmentar a los clientes dentro de una metodología de crédito, en cualquiera de las tres metodologías de crédito. Porque hacia cualquier sistema que evolucionemos, ya sean sistemas digitales mucho más rápidos, vamos a tener que segmentar a los clientes en una estructura de acuerdo a cómo la tengamos planteada dentro de nuestra metodología en la organización. Y para esto nos va a servir nuestra capacidad de analizar al cliente. Veíamos también que a medida que los clientes se van acercando a la base de la pirámide o niveles de pobreza o de subsistencia, las metodologías tienen que ser mucho más grupales. ¿Por qué? Porque aquí de esta forma vamos a disminuir o mitigar de alguna forma el riesgo en el otorgamiento del crédito. Dado que nuestro análisis en este sentido tiene que ser mucho más de las cualidades, de fortalecer la unidad del grupo, de ver cómo está integrado el grupo, si efectivamente se conocen o no se conocen, y que las actividades productivas que tengan les sean rentables. Aquí no estamos hablando de que no se le va a hacer un estado financiero a un cliente de un banco comunal, por ejemplo, sino que sí nos va a servir en cierta medida poder analizar su actividad productiva con indicadores financieros, pero mucho más enfocados a el análisis de las cualidades de este cliente. Por ejemplo, la fortaleza del grupo, quién es el líder del grupo, si el líder de los grupos está siendo actualmente el presidente del banco comunal o la presidencia se está otorgando únicamente solo para cumplir un requisito de las entidades de microfinanzas. Recuérdense que la mayor parte de metodologías tiene que estar redactado dentro de las metodologías, cada uno de los tipos de clientes que se van a atender y cuáles son las características que vamos a evaluar en este cliente. Si no está dentro de la metodología, es importante que se incluya, porque esto les va a dar a ustedes un parámetro mucho más amplio para poder analizar en determinado momento cualquier operación de crédito. Si es un banco comunal, por ejemplo, ya vimos que tenemos que revisar las fortalezas del grupo, la fortaleza de los integrantes, sobre todo la capacidad empresarial de cada uno de los integrantes y que obviamente que las actividades productivas existan o no. Todo esto se tiene que plasmar dentro de una metodología de crédito. Luego vamos creciendo en la pirámide y vemos que nuestro análisis tiene, a medida que va aumentando la capacidad del cliente o el nivel de acumulación que tenga el cliente, nuestro análisis tiene que enfocarse mucho más en factores cuantitativos. La siguiente gráfica, esta no la vimos la semana pasada. Esta gráfica básicamente lo que nos dice es cómo están atendiendo las microfinanzas a los sectores mucho más bajos y en qué metodologías.
y hacia dónde van migrando los clientes en metodologías ya tradicionales atendidos por una banca. Aunque, como les digo, esto no implica que tanto los clientes de microfinanzas no sean atendidos por los bancos, que los bancos, que las entidades, las instituciones de microfinanzas atiendan a los clientes de la banca tradicional. Vamos a ver qué fortalezas tiene el poder atender a una empresa de microfinanzas, atender a clientes que están más perfilados hacia una banca tradicional. Pero para eso tenemos que hacer una base, tenemos que generar un colchón dentro de nuestra cartera de créditos para que estos créditos más grandes y que regularmente son más difíciles de conseguir, puedan implicar una rentabilidad para las organizaciones de microfinanzas. Recuérdense que va a depender de la calidad de la cartera, del tamaño de la cartera, de la capacidad instalada de la institución de microfinanzas para poder soportar tasas más bajas y competir contra una banca tradicional. Recuérdense que los bancos ahora en este momento ya están dando créditos solo con una garantía. Y las instituciones de microfinanzas también solicitan una garantía real a clientes de ya un perfil mucho más amplio. Entonces, ¿con qué tenemos que competir ahí? Tenemos que competir con tasa y tenemos que competir con servicio. Por eso es que las metodologías deben ir enfocadas en fortalecer cada uno de los análisis en donde se esté segmentando el cliente. Por ejemplo, veamos a los bancos comunales que están en niveles de emprendimiento o son unidades económicas muy pequeñas. Nosotros lo teníamos delimitado dentro de nuestra metodología, que eran clientes que sus ingresos no sobrepasaban 2 salarios mínimos. Entonces ahí ya los podíamos segmentar de una forma mucho más adecuada. ¿Por qué? Porque estos clientes ya los vamos a segmentar dentro de una metodología que va a implicar mucho más análisis de competencias como las referencias, no solo las referencias de buró, sino que también nos demarcamos en las referencias que nos dan de forma local. Por eso es que es mucho más caro un crédito de banco comunal que un crédito individual. Entonces, a la hora de que ustedes ya estén en una posición de analizar qué tipo de producto, qué producto van a meter a un portafolio de producto de una metodología de crédito, tienen que evaluar todos los factores. Qué documentación van a pedir, qué análisis le van a aplicar, qué nivel de deuda le van a poder dar o no al cliente, si se van a exceder en el riesgo o no, porque esto también va a depender de cuánto querramos crecer en esta cartera. Normalmente lo que se hace para poder generar o fortalecer un producto es segmentar dentro de nuestras bases de datos qué tipo de cliente estamos atendiendo. Y en ese sentido se proponen cambios a las metodologías de crédito. Los cambios a las metodologías de crédito regularmente se hacen en función de lo que tanto asesores, jefes o gerentes de agencia ven en el campo que se está moviendo y de cómo poder ofrecer mejores servicios al cliente final. No desde arriba hacia abajo, no, tiene que ser entrando desde la base de atención a clientes para formar un producto crediticio. En cualquiera de los productos, por ejemplo, hacer un producto crediticio, qué sé yo, que se llame, que sea dúos, por ejemplo, de dos clientes, que sean créditos cruzados, créditos paralelos. Todo esto tiene que ir acompañado de un análisis y una segmentación. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad es que tenemos clientes de bancos comunales que probablemente los deberíamos estar atendiendo como clientes individuales. Probablemente por costumbre, estos clientes se están quedando rezagados o están dentro de un banco comunal porque sencillamente no necesitan el dinero, pero, pero están ahí por un sentido de amistad, por una condición de solidaridad con su grupo, porque sabemos de que muchas veces el análisis depende de la capacidad empresarial del presidente y de cómo los puede organizar.
A nosotros nos sucedía constantemente que teníamos clientes de bancos comunales integrados, dándoles créditos de hasta 5,000 que permitía un banco comunal, pero que ellos tenían una capacidad instalada mucho más grande. Entonces, ¿qué hacemos con estos clientes? ¿Qué tenemos que hacer? Un producto destinado para fortalecer la competencia del cliente sin desperdiciar su liderazgo dentro de un banco comunal. Y esto ayuda a crecer la cartera de una forma sana, aunque el riesgo se aumenta porque tenemos que tomar en cuenta de que si el banco comunal falla, o si este cliente que atendimos de forma individual, probablemente estemos arriesgando mucho más capital. Es por eso que las metodologías de crédito nos tienen que encaminar hacia qué tipo de análisis le vamos a hacer a determinado cliente. Recuérdense que hay muchas instituciones de microfinanzas que no logran entregar los créditos en el tiempo establecido, y eso se debe a los procesos que tienen plasmados dentro de sus metodologías de crédito. Vamos a ver cuáles son esos niveles de metodología, pero veamos acá qué es lo que se va analizando. Si vemos la primera parte de los clientes, estamos viendo que las microfinanzas están atendiendo a segmentos o deben atender a segmentos mucho más rurales y periurbanos o semiurbanos. Mientras que la banca tradicional está atendiendo a sectores más urbanos. Pero la realidad es que tanto la banca como las microfinanzas atienden de todos lados. La diferencia es que las microfinanzas llegan hasta la vivienda o el negocio del cliente. Esa es la función básica de una metodología de créditos en microfinanzas. Que el cliente no tenga que invertir tanto en transporte hacia una comunidad en donde pueda hacer sus pagos, sino que dentro de los grupos que se formen en las comunidades pueda designarse a una sola persona, que normalmente es el tesorero, para que vaya a hacer los pagos. Entonces eso al cliente final le hace mucho más barato el crédito. Mientras que si se atiende de forma individual, este mismo cliente va a sentir que nuestra tasa es mucho más alta. Entonces tenemos que tener productos diferenciados para clientes que están en áreas urbanas, áreas periurbanas o en áreas remotamente rurales. Si nosotros nuestra metodología de crédito, nuestra misión institucional nos dice que tenemos que atender a los sectores empobrecidos o a los sectores vulnerables del país, nos tenemos que ir hacia los segmentos rurales, muy rurales. Entonces esto encarece los servicios de las organizaciones. Entonces, ¿cómo recuperamos nosotros ese capital? A través de servicios financieros adicionales, como la venta de seguros, como la venta he visto que algunas de las instituciones ya están dando consultas médicas, por ejemplo, que también les va a ayudar a los clientes a mejorar su calidad de vida. Y esa es la función social de las organizaciones. Entonces, el poder absorber un gasto operativo muy grande va a depender de cómo nosotros estemos formando nuestra cartera, y para eso forzosamente tenemos que hacer una segmentación. Esta misma segmentación que está acá, que ustedes pueden ver acá, la podemos hacer con nuestras carteras de crédito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos niveles de clientes dentro de nuestras metodologías que tienen diferentes capacidades o diferente capacidad instalada. Nosotros lo podemos segmentar y analizar en base a esto qué nos está fallando. Por ejemplo, si tenemos una morosidad que ahorita está más o menos en el 5% a nivel país, nosotros tenemos que poder integrar ese 5%. ¿Cuánto me está pesando a mí el atender, por ejemplo, al sector de tortillerías, por ejemplo? ¿En qué producto se me está reflejando la mayor morosidad? ¿O en qué producto está siendo mucho más rentable? Puede ser que si ustedes hacen una estructuración de su cartera, se puedan dar cuenta de que tienen una zona específica que está siendo dañada, y eso les va a dar a ustedes la potestad la idea de en qué segmentos estar o no estar dentro de la microfinanza. Entonces, estructurar los clientes por metodología de crédito les va a ayudar incluso al análisis. Aquí vemos también la función de las garantías.
porque sabemos de que la garantía es dentro de la C de crédito es un colateral. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe o no, es independiente a la recuperación del crédito, porque todo lo demás depende del análisis que nosotros hagamos del crédito del cliente. Y este análisis o la forma de hacer ese análisis tiene que estar plasmado dentro de la metodología. ¿Cómo lo plasmamos? A través de los formularios y a través del papel que el asesor de crédito desempeña dentro de la estructura organizacional. ¿Cómo él va a hacer el análisis? ¿Cómo nosotros tenemos que fortalecer a un asesor de crédito para que él pueda analizar de forma correcta un crédito? Ya sea un crédito de un banco comunal en donde vaya a analizar la estabilidad emocional del cliente, la integración de su familia, la reputación del cliente, si está acostumbrado o no a trabajar en grupos, eso también es importante. Y, por ejemplo, nosotros, un consultor nos hacía la prueba. Cuando estuvimos viendo reuniones de bancos comunales, una de las pruebas más sencillas es preguntar datos que solo si el grupo está integrado se pueden conocer. Como por ejemplo, mire, fulanita tiene, cuántos hijos tiene o cuál es el nombre del esposo. Esto les va a dar la idea a ustedes de cómo está integrada, de cómo está integrado el grupo y si se conocen realmente o no. No importa que se conozcan únicamente por apodos, por ejemplo, pero porque es lo normal que se da en los sectores rurales, pero les va a dar un sentido mucho mayor de análisis y todo esto tiene que estar dentro de su metodología de crédito a través delimitado a través de un proceso de crédito. Por cierto que tenemos una tarea del proceso de crédito. Entonces ahí ustedes van a enmarcar qué es lo que necesitan que el asesor evalúe. Por ejemplo, ya a grupos más altos va creciendo el análisis de cuantitativo y ya vemos que ya se intervienen factores como flujos de caja, indicadores ya financieros, resultados, balances, algún tipo de capacidad empresarial mucho más amplia. Y en créditos mucho más grandes que de acuerdo a la regulación vayan a ser, porque recuérdense que también las instituciones de microfinanzas van a ser reguladas, que por cierto hace unas semanas se reunieron los representantes de las diferentes instituciones de microfinanzas para verificar el reglamento y ver qué cambios o ajustes se le pueden hacer, principalmente para fortalecer el análisis de las instituciones de microfinanzas. Entonces, veamos que a medida que va avanzando el nivel de capacidad del cliente, se va disminuyendo tanto el análisis de cualidades porque nos interesa más saber si realmente lo que está haciendo le está representando un ingreso o que le va a generar un excedente capaz de pagar una deuda. Y eso lo vemos a través de los indicadores financieros, que también vamos a ver cuáles son los principales indicadores financieros que se deben incluir dentro de la metodología. Veamos, y aquí esta flecha que está acá representa los montos. Cuánto, a medida que va creciendo la capacidad empresarial de los clientes, en esa misma medida deben ir incrementándose los montos. Regularmente las metodologías de crédito nos establecen montos mínimos y montos máximos. Y en el caso ya de los clientes urbanos, el monto máximo va a estar regulado a través de los reglamentos que emita, en el caso de las MIC o las MAC, los que emitan la Superintendencia de Bancos o los que emita el REM del Ministerio de Economía. Entonces, tenemos que adecuar nuestras metodologías a lo que viene. Si nosotros tenemos que construir una metodología o una cartera, nos va a ayudar mucho a estar enterados de cuáles son las regulaciones que vamos a tener como institución. Recuérdense que nosotros tenemos que lidiar con tipos de análisis y ese tipo de análisis va a depender mucho de la honestidad del cliente. Regularmente nosotros trabajamos, si ustedes en la institución en la que están no trabajan con un scoring de crédito, por ejemplo, o algunos de ustedes saben que es un scoring de crédito, que nos amplíe. ¿Han trabajado con scoring de crédito?
¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Sí conocen lo que son los scoring? No escucho quién iba a hablar ahí. Veamos quién está en línea que nos pueda ampliar algo de los scoring de crédito. ¿Alguien de Fafides? Que saque ahí, que manejen scoring de crédito. Licenciado, perdone, sí lo manejamos, de repente utilizamos otros términos, ¿verdad? Pero sí, todos manejamos el scoring, ¿verdad? Si conoce el término scoring, ¿cómo lo manejan ustedes ahí? Digamos como para ver todo lo, digamos, récord, o sea, versus referencias y otras cosas, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera se maneja. Sí, pues, exacto. Hay algunos que no conocen el término de scoring. Básicamente el scoring de crédito es una herramienta que las instituciones de microfinanzas utilizan para medir la calificación de los clientes en el sistema financiero. Les da, de acuerdo a las metodologías de crédito, se introducen ciertos parámetros dentro de un scoring de crédito y les va a dar una puntuación. Esa puntuación les va a decir si el crédito está preaprobado o no, lo que normalmente le llamamos precalificación. Entonces, todos estos indicadores se van introduciendo dentro de una plataforma que le va a asignar un punteo a cada uno de los indicadores. ¿Qué pasa con estos scoring de crédito? Que los scoring de crédito no toman en cuenta los créditos personales de los clientes, ni toman en cuenta las cualidades de los clientes. Entonces, imagínense ustedes, nosotros le hicimos una propuesta a TransUnion para que dentro de su scoring de crédito, que en el momento nos pareció uno de los más adecuados, era que poder nosotros incluir ciertos parámetros adicionales. No solo los que el cliente tiene en el sistema financiero registrados, sino qué pasaría si yo a este scoring de crédito le introduzco parámetros personales. ¿Y cuáles son esos parámetros personales? Son los que yo detecte dentro de la evaluación de campo, por ejemplo, si el cliente le debe, por ejemplo, a los de crédito diario, por ejemplo, o si les debe a una institución o si les debe a un vecino que no reporte dentro del sistema financiero. Esto ayudaría a ejercer de una mejor forma el análisis y asignar una puntuación mucho más adecuada. Probablemente sea algo muy extenso de programar dentro de un scoring de crédito, pero sería ideal poder tener los parámetros personales de cada una de las organizaciones para poder evaluar ciertos rangos que solo se pueden ver en campo en el momento en que se está haciendo la evaluación. Entonces, estos scoring de crédito nos ayudan y tienen que estar, se arman de acuerdo a cómo está plasmado dentro de la metodología de cada institución. Sin embargo, hay cosas que no se contemplan dentro de las metodologías y que pasan desapercibidos normalmente en el análisis y que pueden afectar el otorgamiento del crédito. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se delimitan las metodologías de crédito. Entonces sigamos avanzando. Entonces, la mayor parte de microfinanzas o de instituciones bancarias otorgan los créditos para un destino específico, para capital de trabajo, para compras de activos fijos, para crédito agrícola, para crédito agropecuario, y estamos viendo ya la integración de instituciones de microfinanzas a créditos de consumo, por ejemplo, crédito estudiantil, crédito para compra de un aparato o un electrodoméstico, pero la principal función de las microfinanzas es fortalecer las unidades productivas de los clientes. Y es por eso que el análisis del asesor de crédito debe ir enmarcado en función de cuál va a ser el destino real del crédito. Mientras más se desvíe del destino final del crédito, mayor es el riesgo, porque puede ser que el crédito no lo quiera para él, y eso lo hemos visto en muchos casos. Yo mismo he tenido que ir a evaluar casos en donde se nos dice que el crédito no fue de él, sino que él se lo dio a su vecino, se lo dio al que le dio la garantía, y no me van a dejar negar ustedes que a ustedes les ha pasado lo mismo en el campo. Pero esto depende de la evaluación que el asesor puede hacer,
Por supuesto que tenemos clientes que sí nos van a jugar definitivamente la vuelta, pero en ese sentido tenemos que nosotros fortalecer nuestro análisis de las, principalmente en dos campos que vamos a ver más adelante, pero que tienen que ser hechos a conciencia, objetivamente, y no solo con la idea de llegar a un indicador. Eso es muy peligroso, porque vamos a construir una cartera. Recuérdense que nuestra metodología de crédito es una fotocopia de nuestra cartera de crédito. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener nada dentro de nuestra cartera de créditos que no esté plasmado dentro de nuestra metodología, ya sea tasas, ya sea destinos del crédito, ya sea clientes, ya sea montos del crédito, todo tiene que estar enmarcado dentro de lo que es la metodología. Ahora, ¿cómo construimos nosotros una metodología de crédito? Nosotros tenemos, esta es una estructura básica de una metodología de crédito, y en cada uno de los elementos que se detallan tienen que tener ciertos lineamientos que deben de cumplirse. Algunos forman parte de políticas de crédito y hay otros que funcionan como reglamentos. Las políticas nos dicen que sí y que no podemos hacer. Y los reglamentos nos dicen cómo podemos hacer lo que sí podemos hacer. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros con la diferencia entre una y esta? Adendum. Adendum son los cambios que se hacen normalmente dentro de las metodologías y que no se incluyen inmediatamente en una metodología. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros estamos atendiendo a bancos comunales que actualmente el monto máximo que nos dice la metodología es 3,000 quetzales. Pero esa metodología viene de hace 5 años, por decirle algo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un adendum. Exactamente, Iván. Hacemos un cambio de tasas y no lo implementamos de una vez dentro de la metodología, pero sí ya lo hacemos en el campo. Entonces, si nosotros hacemos un cambio que va a implicar a la metodología y que no lo podamos incluir dentro de la metodología porque es un cambio mínimo o porque es un cambio que viene de una serie de cambios que se piensan implementar, lo vamos haciendo a través de adendum. Normalmente los adendum se hacen en memorándums, se hace en documentos oficiales que se trasladan a cada uno de los jefes de agencia para que sean aplicados inmediatamente. Por supuesto que estos adendum tienen que, si cada cierto tiempo, integrarse a la metodología como tal, ya sea cambios en políticas, exacto Iván, o cambios en reglamentos. Ojo con los cambios de políticas, porque si los cambios de política nos dicen que tenemos que salirnos de nuestra misión, en la siguiente estructuración de la metodología de crédito, tiene que integrarse a la misión de la institución. Si vamos a cambiar el sector empresarial al que vamos a atender, lo vamos a hacer a través de un adendum, pero lo tenemos que integrar a la metodología de crédito. Estos adendum normalmente dentro de las organizaciones están avalados por los representantes del comité, ya sea el comité gerencial o juntas directivas o órganos administrativos, dependiendo de cómo esté constituida la organización, cómo esté formado el gobierno corporativo de cada una de las instituciones. Ellos son los que regulan o no este tipo de metodologías. Entonces, todo eso tiene que estar dentro de nuestras políticas. Vamos a ir viendo a detalle cada uno, pero es importante que todo esto esté incluido dentro de las políticas de crédito. Luego tenemos, ya entramos de lleno al crédito individual, que era lo que nos tocaba ver la semana pasada, ya no lo terminamos de ver. Este es un tema bastante extenso en el caso de metodologías de crédito. Vamos a darle las pinceladas de lo que es cada uno, no vamos a adentrarnos en cada uno de estos, pero ya vimos cómo los vamos a integrar dentro de una plataforma, dentro de una estructura de créditos. ¿Cómo los vamos a segmentar? ¿Y qué son? Bueno, son los créditos que están destinados a personas físicas que poseen una unidad productiva generadora de ingresos de forma sostenible. Si ustedes ven las fotografías acá que les puse, se van a dar cuenta que son clientes que ya están mucho más formales, que ya tienen capacidades empresariales mucho más amplias. Que son artesanos, por ejemplo, y que pueden transformar ya no solo sus productos, sino que
venderlos de una forma sostenible. Ya tienen reputación, ya tienen tiempo en el mercado, y que van a tener una mayor rentabilidad. Veamos este caso. Este caso son clientes reales de microfinanzas, en donde tenemos evaluaciones. Tenemos el negocio del cliente, tenemos la vivienda del cliente, otra parte del negocio, y la fotografía de la garantía que deja. Y todo esto tiene que ser un factor de análisis para cada uno de nosotros cuando vamos a hacer una evaluación. Evaluemos qué cantidad de producto tienen en el negocio, cómo es su forma de vida, cuál es la garantía, si la garantía es realmente de él o no. Todo eso son factores de análisis a la hora de hacer un otorgamiento de crédito. Entonces, dentro de nuestra metodología, tenemos que incluir qué tipo de análisis le vamos a hacer a los clientes. Exacto, y van a investigar bien al cliente. Cuando vemos nosotros que nos tenemos que asegurar el cumplimiento de las políticas de crédito, tenemos que evaluar si realmente, primero conocer las políticas de crédito, y eso va a depender de cómo nosotros tengamos la inducción. Yo lo que hice para poder entender la metodología de crédito como tal fue redactarla, hacerla de cero y entender por qué era y cómo era que se aplicaban estas políticas. Al principio yo no entendía muy bien la diferencia entre una política y un reglamento. Entonces, con el tiempo y la aplicación en el campo, ya me di cuenta de que la política me dice que sí, que sí y que no puedo hacer, y el reglamento me dice cómo hacerlo. Entonces, veamos que estas metodologías se basan en el análisis de la microempresa. Todo tiene que ir en función de analizar cuál es la situación de esta pequeña empresa. Si el cliente tiene o no cultura de pago, eso a través del análisis de los indicadores, eso nos ayuda mucho. Cómo poder nosotros entender la cultura de pago del cliente, y no solo entenderla, formarla. ¿Cómo formamos nosotros una cultura de pago del cliente? Pues básicamente lo hacemos estando a tiempo con su crédito, presentando evaluaciones objetivas. Si el cliente no es sujeto de crédito de la organización, se le dice en el momento, no esperamos que el cliente se llegue a enterar hasta que él llama, ¿no? O sea, es importante que esto también sea de forma inmediata, si sí se acepta o no se acepta. Entonces, y esa cultura de pago también va a depender de la atención que le brinde el asesor. Si el asesor le da seguimiento o no solo le da el crédito y ahí, si no me paga, que mire cobros, cómo recupera ese crédito. Eso depende de cómo el asesor está estructurando su cartera de crédito, de cuál es la reputación del asesor en este caso. Entonces, por eso es que existen departamentos que avalan el trabajo del asesor. Los supervisores normalmente tienen que acompañar al asesor para verificar que sí efectivamente esté haciendo o cumpliendo con las políticas, porque recuérdense que no solo tenemos políticas de crédito, tenemos políticas de cobro, políticas de clientes. Todo lo que está enmarcado para poder atender de forma adecuada a los clientes tiene que estar plasmado dentro de la metodología. Entonces, pues acá. Va a depender de cómo nosotros tengamos estructurado dentro de nuestra política, tanto ya sea en tasas como en niveles de otorgamiento de crédito, y cómo este va a ir encaminado a resolverle la situación al cliente. No la situación familiar, porque tuvo que pagar las colegiaturas de sus hijos, porque tuvo que hacer más gastos de los que tenía contemplados. No, sino que cómo le ayuda a desarrollar su actividad productiva. ¿Por qué nos enfocamos en la actividad productiva? Porque la actividad productiva son las que generan ingresos, son las que disminuyen el riesgo. Si un cliente tiene un problema dentro de su actividad productiva, definitivamente no
no va a poder pagar un crédito. Ni tampoco nosotros le vamos a quitar una garantía, porque no es esa la función de las microfinanzas. La función de las microfinanzas es proveer los servicios financieros para que los clientes puedan desarrollarse y generar ellos mismos su excedente y que en algún momento ya no necesiten de las organizaciones o que se puedan bancarizar o que puedan crecer. Entonces esa es la función de las tecnologías de crédito. Entonces, ¿cómo creamos la cultura de pago? El análisis de la unidad familiar y de la empresa a financiar. Crear una relación crediticia duradera, eso es importante y eso lo vamos a hacer a través de la reputación institucional o la imagen institucional. ¿Qué papel va a jugar la garantía dentro del crédito? Si la garantía que nos otorgó representa una pérdida sustancial al cliente o no. Y como les decía, el papel del asesor de crédito, cómo él está desempeñándose dentro de su cartera de crédito. Si lo conocen, si no lo conocen, si es de los asesores que, mire, yo le voy a dar el crédito, solo deme esta papelería y él juega con la papelería, incluye garantías que no son, números que no son a la hora de las evaluaciones, referencias que no son. Todo esto también tiene mucho que ver. Recuérdense que cuando auditoría llega, puede hacer una revisión del expediente y el expediente nos dice que el asesor, cuando llegó a la evaluación, el cliente disponía de 5 máquinas, por ejemplo, y resulta que el auditor llega y solo tiene una máquina y que no sirve, ahí hay un problema en la evaluación. O el cliente perdió su actividad productiva en el transcurso del crédito o el asesor de crédito mintió a la hora de hacer la evaluación. Entonces, ojo con esto. Luego, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para determinar si una solicitud de crédito procede o no. Basamos en estos únicos 2 factores. Determinamos la capacidad de pago del cliente y determinamos la moral de pago del cliente. Si el cliente puede pagar y si el cliente quiere pagar. ¿Sí? En eso tenemos que sustentar nosotros nuestro análisis de crédito. Capacidad de pago, moral de pago. Capacidad de pago es cómo está instalada su actividad productiva y la moral de pago es que si él en su récord personal ha cumplido con los créditos que ha otorgado. Y ojo que esto va a depender solo para el análisis inicial. Si nosotros le otorgamos un crédito al cliente que va a exceder su capacidad de pago, también le vamos a meter un problema a él y vamos a traer un crédito muy riesgoso a la institución. Entonces, cada uno de estos elementos lleva ciertas ramificaciones. En determinar la capacidad de pago vamos a evaluar indicadores, vamos a ver rotación de capital de trabajo, flujo de efectivo, vamos a ver estacionalidad de las ventas, vamos a entender el ciclo productivo del cliente para verificarlo. Por ejemplo, si fuera en el caso de agricultura, vamos a hacer cuáles son las estaciones más fuertes, si por ejemplo el cultivo es café. ¿Cómo vamos nosotros a asimilar ese ciclo de disponibilidad de efectivo de los clientes? Y si tiene o no otras actividades para responder a un crédito. Y esto se tiene que enmarcar dentro de la metodología. La metodología les dice qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las características de un cliente individual? Es un cliente que tiene ingresos promedio, no ni muy bajos ni muy altos. También que podemos darle un plazo adecuado o calzado al ciclo productivo del cliente, ¿sí? Puede ser que dentro del lapso del tiempo estos clientes tengan capacidad más de hacer pagos trimestrales, semestrales o incluso al vencimiento, aunque esto implique más riesgo. La cantidad de monto que le vamos a otorgar y eso nos va a ayudar a crecer nuestra cartera. Pues son algunas características de los clientes individuales. También tenemos las ventajas de darle a estos clientes es que vamos a tener dentro de las microfinanzas mucho más extensión de horario, porque recuérdense que los clientes normalmente llaman al asesor en el día que tienen la documentación.
Entonces va a depender del asesor de qué tiempo va a poder juntar toda la documentación. Y que el cliente no es el que va a tener que ir a la organización a dejarlos. A veces sucede. Sin embargo, en el campo de microfinanzas no debe ser así. Los plazos, que ya hablamos de los plazos, pueden ser mensuales, bimensuales. Algunas organizaciones trabajan bimensuales. Incluso hay algunos que trabajan de forma quincenal y algunas organizaciones están incluyendo los pagos diarios, que no forzosamente tienen que ser malos, sino que son de alguna medida mitigantes del riesgo. El problema con el pago de diario es que algunos incrementan la tasa hasta un 300%. Y eso es lo que los hace malos, eso los pone en niveles de usura. Entonces los montos van desde los $300 acá y pueden ir hasta los $10,000, por ejemplo. Veamos el caso de Nicaragua. Hace unos años el crédito mínimo de ellos era $10,000, imagínense. Ya nosotros un crédito de $10,000 como el más bajo. Los costos son mucho más bajos para este tipo de clientes porque requiere mucho menos de movilización, porque normalmente solo tienen una actividad productiva o dos actividades productivas, y que no es como evaluar un banco comunal, que si son 10 clientes se evalúan 10 actividades productivas. Normalmente ellos utilizan los créditos para capital de trabajo. ¿Qué quiere decir capital de trabajo? Pues para poder darle vuelta a los inventarios, poder adquirir productos o servicios y transformarlos en efectivo, y regularmente también para la compra de activos fijos. Aquí es donde tenemos un punto que es discutible, que es en el monto de las tasas, porque las tasas bancarias y de cooperativas son mucho más bajas de lo que puede ser en una institución de microfinanzas que tiene capital prestado. Pero ¿cómo lo fortalecemos? A través de un buen análisis, gastando lo menos posible y no haciendo que el asesor vaya 2 o 3 veces a la misma unidad productiva porque se le olvidó tomar un dato, por ejemplo. Eso, cada visita de un asesor en costo promedio, dependiendo de la localidad, puede variar desde los 200 quetzales hasta los 500 quetzales cada visita. Entonces, tiene que ser muy productivo el asesor para poder disminuir y poder competir con tasa. Y otro factor que va a ayudar a mitigar las tasas es la calidad de la cartera que tengamos y cómo la tengamos concentrada. Si por ejemplo la mayor morosidad está en bancos comunales, por ejemplo, estos tienen tasas regularmente mucho más altas que las de créditos individuales. Entonces estos tienen que estar muy bien evaluados para mitigar los riesgos. Entonces las ventajas para la organización es que tenemos créditos mucho más grandes que van a acelerar el crecimiento de la cartera de una forma mucho más rápida y mucho más ágil. Entonces, también va a generar empleo porque normalmente estos clientes individuales utilizan de más personas para sus actividades. Quiere decir que es una fuente generadora de ingresos. Y para la organización, a medida que vaya creciendo con la cartera de crédito, también va a ir creciendo su capacidad de contratar personal. Entonces va a ir generando empleos. Tenemos más elementos para analizar, mucho más formales que los de un banco comunal, y que nos va a dar una idea diferente del otorgamiento del crédito. Y por supuesto que también nos va a dar un mucho menor riesgo. A la hora de otorgar un crédito, si el crédito es correctamente evaluado, no va a implicar riesgo para la organización. Entonces, ojo con las evaluaciones. Quiero que veamos también ese tema de evaluación de crédito, porque también está plasmado dentro de las metodologías normalmente. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué factores se deben evaluar? Normalmente se incluyen las 5C de créditos y las pueden ir buscando también para poderlo discutir. Y veamos si nos da tiempo. Creo que sí nos da tiempo, tenemos un par de minutos. Veamos Grupo Solidario. Lick. ¿Sí? ¿Qué manda? Buenas tardes, aquí les saluda Melanie. Mire, una pregunta. Dígame, Melanie. Es que estaba viendo que había una tarea. Así es. Y yo tuve problemas con el GES la semana pasada, que no funcionaba, y quería ver si la tarea ya se cerró o todavía se puede entregar. No, todavía está abierta.
Fíjese que sí, efectivamente hubo problemas con la plataforma del GES. Me hablaron, entonces dejé ahí las tareas abiertas. No sé si ya venció, porque tuvimos que armar de una vez la clase antes. Ya lo armé el curso lo armé hace como 3 semanas. Déjeme revisar, pero sí dejé abierta la posibilidad para entregarla precisamente por eso, hoy. Ay, perfecto, muchas gracias, Lee. Una pena. Entonces, terminamos con la clase de hoy. Vamos a ver lo principal de los grupos solidarios. Y es que normalmente estos son entre 5 y 8 personas. No sé cómo los trabajan ustedes dentro de sus organizaciones, pero normalmente va entre 5 y 8 personas. Aquí ya vamos a ver mucho más el tema de análisis grupal, ya de clientes que tienen una menor cantidad de flujo de ingresos y que de alguna manera la única garantía que tenemos es solidaria. Quiere decir que se conocen entre sí, que cada uno de ellos es fiadores entre ellos. Con este tipo de metodologías, por ejemplo, en la organización en la que yo estaba, se pedían garantías. Normalmente, cuando es un grupo solidario, no se deben pedir garantías. Y aquí ya fomentamos mucho más la utilización de ahorro para mitigar el crédito. Pero como les digo, eso va a depender de cómo esté integrada la metodología de cada una de sus organizaciones. Si una metodología de crédito está integrada, que les dice que pueden formar grupos solidarios a través de 3 personas, eso va a estar, si está autorizado, lo pueden hacer. No es forzosamente que sean arriba de 5, y eso va a depender de a qué mercado quieran llegar. Normalmente estos clientes son graduados de bancos comunales que ya tienen un récord dentro de las organizaciones de trabajo de forma grupal. Estos créditos pues sí puede ser en algún momento mucho más grandes que un crédito individual por la estructura de cómo se delimite dentro de la metodología. Por ejemplo, si haciendo un ejemplo, digamos que nuestra metodología nos dice que el monto máximo a entregar por cliente es de, ¿qué les parece? 20,000 quetzales, puede ser. Es un monto adecuado a un grupo solidario con integrantes de 5. Con 5 integrantes del banco vamos a tener un crédito de 100,000 quetzales. Y eso también nos va a ayudar. El problema es que aquí tenemos que hacer 5 evaluaciones. 5 evaluaciones de carácter, de voluntad, de todo lo que implica el hacer el análisis de un expediente de crédito. Y en la medida que nosotros vayamos delimitando qué tipo de documentos se van a necesitar para la evaluación de un grupo solidario, en esa misma medida va a crecer el tamaño del expediente. ¿Qué pasa si todo esto lo logramos digitalizar y hacerlo a través de una bitácora desde el teléfono? Eso agiliza en gran medida los créditos y podemos bajar incluso nuestro promedio de entrega. Entonces, todas las metodologías que nosotros hagamos, tenemos que enfocarnos en función de cómo se va a transformar en tecnología más adelante, cómo nos vamos a innovar, cómo vamos a hacer esa transformación digital dentro de nuestras organizaciones, porque todo tiene que ir amarrado a nuestra metodología de crédito. Por eso es que metodologías muy extensas actualmente se complica más poderlas incluir en un sistema operativo, porque ya tenemos que contemplar factores que normalmente no se contemplan en el campo. Entonces, sería ideal incluir factores diferenciadores adicionales a la metodología para poderlo tomar como un factor de análisis para el otorgamiento del crédito. Entonces, con esto cerramos la clase. Mil disculpas ahí por el atraso que tuvimos, pero como les digo, venía entrando del interior y se me complicó un poco iniciar con la otra computadora, pero ya estamos aquí, gracias a Dios nos dio tiempo. La próxima semana vamos a seguir viendo parte de lo que son grupos solidarios y vamos a tratar de terminar bancos comunales porque me interesa que veamos cómo se puede estructurar una metodología de crédito y desde qué bases.
Iván, con la tarea que se entregaba el 11, si no estoy mal es ayer. Lo que necesito es que ustedes me hagan un proceso de crédito y ustedes ya lo conocen. Ustedes para poder hacer un crédito empiezan con la promoción, las charlas, precréditos, si tienen dentro de su metodología, también el llenado de documentación, el análisis de comité de crédito, el otorgamiento, el seguimiento, o sea, todo esto lo que necesito es que me lo integren, que me pongan qué significa cada uno y que hagamos un flujograma de procesos. ¿Dónde inicia el proceso y dónde termina el proceso? Para que lo podamos entender. Lo vamos a discutir de todas formas en clase, pero me interesa que ustedes lo puedan evaluar. El proceso de crédito y el flujo de crédito. Sí podría decir que es una mini metodología, pero lo que necesito son solo factores básicos de cada uno de los procesos que se ve en la promoción, que se ve en el llenado de papelería, que se ve en el otorgamiento de crédito y un flujograma. Y sí tiene razón Iván, es una parte de la metodología de crédito. Entonces con eso me despido, nos vemos la próxima semana y éxitos para todos. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.